3. Noticias históricas. Para comprender adecuadamente ciertos pasajes de los Evangelios es necesario conocer el valor de diversas palabras que a menudo se emplean en ellos, y que caracterizan el estado de las costumbres y de la sociedad judía de aquella época. Como para nosotros esas palabras no tienen el mismo sentido, muchas veces han sido mal interpretadas, lo que ha generado una especie de incertidumbre. La comprensión de su significado explica, además, el sentido verdadero de ciertas máximas que a primera vista parecen ininteligibles. Samaritanos. Después del cisma de las 10 tribus, Samaria se convirtió en la capital del reino disidente de Israel. Destruida y vuelta a construir varias veces, la ciudad fue, bajo el dominio romano, la sede administrativa de la Samaria, una de las 4 divisiones de la Palestina. Herodes, llamado el Grande, la embelleció con suntuosos monumentos y, para halagar a Augusto, le dio el nombre de Augusta, en griego, Sebaste. Los samaritanos casi siempre estuvieron en guerra con los reyes de Judá. Una aversión profunda, que databa de la época de la separación, se perpetuó entre ambos pueblos, que evitaban todas las relaciones recíprocas. Los samaritanos, a fin de ahondar la separación y para no tener que ir a Jerusalén con motivo de la celebración de las fiestas religiosas, construyeron un templo particular y adoptaron algunas reformas. Solamente admitían el Pentateuco, que contenía la ley de Moisés, y rechazaban los libros que posteriormente se le anexaron. Sus libros sagrados estaban escritos en caracteres hebreos de la mayor antigüedad. Para los judíos ortodoxos, los samaritanos eran herejes y, por eso mismo, despreciados, anatematizados y perseguidos. El antagonismo de las dos naciones tenía, pues, como único motivo la divergencia de las opiniones religiosas, aunque sus creencias tuviesen el mismo origen. Eran los protestantes de aquel tiempo. Aún hoy se encuentran samaritanos en algunas regiones del Mediterráneo oriental, especialmente en Nablus y en Haifa. Observan la ley de Moisés con mayor rigor que el resto de los judíos, y solo contraen matrimonio entre ellos. Nazarenos. Nombre dado en la antigua ley a los judíos que hacían votos, de por vida o transitorios, de conservar una absoluta pureza. Se comprometían a permanecer castos, a abstenerse de bebidas alcohólicas y a conservar su cabellera. Sansón, Samuel y Juan el Bautista eran nazarenos. Posteriormente los judíos dieron ese nombre a los primeros cristianos, en alusión a Jesús de Nazaret. Ese fue también el nombre de una secta herética de los primeros siglos de la era cristiana, que, al igual que los ebionitas, de los que adoptaron ciertos principios, mezclaban las prácticas mosaicas con los dogmas cristianos. Esta secta desapareció en el siglo IV. Publicanos. En la antigua Roma, se llamaba así a los caballeros arrendatarios de las contribuciones públicas, encargados de la cobranza de los impuestos y las rentas de toda clase, ya fuera en la misma Roma, o en las demás partes del imperio. Eran semejantes a los arrendatarios generales y a los rematadores de impuestos del antiguo régimen en Francia, que aún existen en algunas comarcas. Por los riesgos que corrían se cerraban los ojos ante las riquezas que a menudo conseguían y que, para muchos, eran producto de exacciones y lucros escandalosos. El nombre de publicano se extendió más tarde a todos aquellos que administraban el dinero público y a los agentes subalternos. Hoy el término se emplea, en sentido peyorativo, para designar a los financistas y a los agentes de negocios poco escrupulosos. En algunas ocasiones se dice, ávido como un publicano o rico como un publicano, en referencia a una fortuna mal habida. De la dominación romana, el impuesto fue lo que los judíos aceptaron con mayor dificultad, y lo que les provocó mayor irritación. Debido a él se produjeron numerosos motines, y se hizo de esto una cuestión religiosa, porque era considerado contrario a la ley. Se constituyó incluso un partido poderoso, cuyo jefe era un tal Judá, llamado el Gaulonita, que había establecido como principio no pagar el impuesto. Por lo tanto, los judíos sentían horror por el impuesto y, en consecuencia, por todos los que se encargaban de recaudarlo. De ahí su aversión a los publicanos de todas las categorías, entre los cuales podía haber personas muy estimables, pero que en razón de sus funciones eran menospreciadas, al igual que sus allegados, y se las incluía en el mismo rechazo. A los judíos distinguidos les resultaba comprometedor tener trato con ellos. Peajeros. Eran los recaudadores de baja categoría, encargados principalmente del cobro de los derechos de entrada a las ciudades. Sus funciones correspondían, poco más o menos, a las de los empleados de aduana.
estaban incluidos en la repulsión dirigida a los publicanos en general. Por esa razón, en el Evangelio se encuentra con frecuencia el nombre de publicano asociado a la expresión gente de mala vida. Esta calificación no implicaba la de disolutos o vagos, sino que era un término despreciativo, sinónimo de gente de mala compañía, indigna de convivir con personas distinguidas. Fariseos. Del hebreo parash, división, separación. La tradición constituía una parte importante de la teología judaica. Consistía en una compilación de las interpretaciones sucesivas del sentido de las Escrituras, que se convirtieron en artículos de dogma. Entre los doctores, era motivo de interminables discusiones, la mayoría de las veces sobre simples cuestiones de palabras o de forma, del tipo de las disputas teológicas y las sutilezas escolásticas de la Edad Media. De ahí nacieron diferentes sectas, cada una de las cuales pretendía tener el monopolio de la verdad, mientras se detestaban cordialmente las unas a las otras, como sucede a menudo. Entre esas sectas, la más influyente era la de los fariseos, que tuvo por jefe a Hillel, doctor judío que nació en Babilonia, fundador de una escuela célebre, en la que se enseñaba que la fe solo se basaba en las Escrituras. Su origen se remonta a 180 o 200 años antes de Jesucristo. Los fariseos fueron perseguidos en diversas épocas, especialmente bajo el poder de Hircano, soberano pontífice y rey de los judíos, de Aristóbulo y de Alejandro, rey de Siria. Sin embargo, como este último les restituyó sus honores y sus bienes, los fariseos recobraron su poder y lo conservaron hasta la ruina de Jerusalén, en el año 70 de la era cristiana, época en que desapareció su denominación a consecuencia de la dispersión de los judíos. Los fariseos tomaban una parte activa en las controversias religiosas. Serviles observantes de las prácticas exteriores del culto y de las ceremonias, caracterizados por su dedicación ferviente al proselitismo, enemigos de los innovadores, aparentaban una gran severidad de principios. Con todo, bajo las apariencias de una devoción meticulosa, ocultaban costumbres disolutas, gran orgullo y, sobre todo, un excesivo anhelo de dominación. Para ellos, la religión era más un medio para alcanzar sus fines, que objeto de fe sincera. De la virtud solo conservaban la ostentación y las exteriorizaciones, aunque de ese modo ejercían una gran influencia sobre el pueblo, ante cuya mirada pasaban por santos. Por esa causa eran muy poderosos en Jerusalén. Creían o, por lo menos, fingían que creían en la providencia, en la inmortalidad del alma, en la eternidad de las penas y en la resurrección de los muertos. Véase el capítulo 4, párrafo 4. Jesús, que apreciaba por sobre todo la sencillez y las cualidades del corazón, que prefería en la ley el espíritu que vivifica, a la letra que mata, se dedicó durante su misión a desenmascarar su hipocresía y, por consiguiente, los transformó en enemigos encarnizados. Por eso ellos se aliaron a los príncipes de los sacerdotes a fin de amotinar al pueblo en contra de Jesús y eliminarlo. Escribas. Nombre que al principio se daba a los secretarios de los reyes de Judá y a ciertos intendentes de los ejércitos judíos. Posteriormente se aplicó en particular a los doctores que enseñaban la ley de Moisés y la interpretaban para el pueblo. Hacían causa común con los fariseos, de cuyos principios participaban, así como de su antipatía contra los innovadores. Por eso Jesús los incluía en la misma reprobación. Sinagoga. Del griego sinagoge, asamblea, congregación. En Judea solo había un templo, el de Salomón, en Jerusalén, donde se celebraban las grandes ceremonias del culto. Los judíos se dirigían hacia allí todos los años, en peregrinación, con motivo de las principales fiestas, tales como las de la Pascua, la dedicación y los tabernáculos. En ocasión de dichas fiestas Jesús viajó algunas veces hacia allá. Las otras ciudades no tenían templos, sino sinagogas, edificios donde se reunían los judíos los días sábado para hacer oraciones públicas, bajo la dirección de los ancianos, de los escribas o los doctores de la ley. En ellas también se hacían lecturas extraídas de los libros sagrados, seguidas de explicaciones y comentarios, en los que todos podían tomar parte. Por eso Jesús, sin ser sacerdote, enseñaba los sábados en las sinagogas. A partir de la ruina de Jerusalén y de la dispersión de los judíos, las sinagogas, en las ciudades donde vivían, les servían de templos para la celebración del culto. Saduceos. Secta judía que se constituyó alrededor del año 248 a.C., denominada así a causa de Sadoc, su fundador. Los saduceos no creían en la inmortalidad del alma,
ni en la resurrección, ni en los ángeles buenos y malos. No obstante, creían en Dios, pero como no esperaban nada después de la muerte, solo lo servían con la expectativa de obtener recompensas transitorias, a lo que, según ellos, se limitaba su providencia. Por ese motivo, la satisfacción de los sentidos constituía para ellos el objetivo esencial de la vida. En lo que respecta a las Escrituras, se atenían al texto de la antigua ley, y no admitían ni la tradición ni ninguna de las interpretaciones. Colocaban las buenas obras y la observancia pura y simple de la ley por encima de las prácticas exteriores del culto. Como se ve, eran los materialistas, los deístas y los sensualistas de la época. Esa secta era poco numerosa, pero contaba en su seno con personajes importantes, y se transformó en un partido político permanentemente opuesto a los fariseos. Esenios o Esenos. Secta judía fundada hacia el año 150 a.C., en tiempos de los macabeos, y cuyos miembros, que habitaban en una especie de monasterios, formaban entre sí una clase de asociación moral y religiosa. Se distinguían por las costumbres moderadas y las virtudes austeras. Enseñaban el amor a Dios y al prójimo, así como la inmortalidad del alma, y creían en la resurrección. Vivían en celibato, condenaban la esclavitud y la guerra, ponían sus bienes en comunidad y se dedicaban a la agricultura. Opuestos a los saduceos sensuales, que negaban la inmortalidad, así como a los fariseos de rígidas prácticas exteriores y de virtudes solo aparentes, los esenios nunca tomaron parte en las querellas que habían dividido a esas dos sectas. Su género de vida era semejante al de los primitivos cristianos, y los principios morales que profesaban indujeron a algunas personas a suponer que Jesús había sido parte de esa secta, antes del comienzo de su misión pública. Es cierto que el maestro debe de haberla conocido, pero nada prueba que se hubiese afiliado a ella, de modo que todo lo que se ha escrito a ese respecto es hipotético. 2. Terapeutas. Del griego terapeutai, derivado de terapeuein, servir y cuidar, es decir, servidores de Dios o curadores. Eran sectarios judíos contemporáneos de Cristo, establecidos principalmente en Alejandría, Egipto. Tenían estrecha relación con los esenios, cuyos principios profesaban, y se entregaban como estos últimos a la práctica de las virtudes. Su alimentación era en extremo frugal. Devotos del celibato, la contemplación y la vida solitaria, constituían una verdadera orden religiosa. Filón de Alejandría, filósofo judío platónico, fue el primero que habló de los terapeutas, los consideró una secta del judaísmo. Eusebio, San Jerónimo y otros padres de la Iglesia, piensan que eran cristianos. Ya fuesen judíos o cristianos, es evidente que, del mismo modo que los esenios, representan la línea de unión entre el judaísmo y el cristianismo. 4. Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Del hecho de que Jesús haya conocido la secta de los esenios sería erróneo sacar la conclusión de que él extrajo de esa secta su doctrina, y que si hubiese vivido en otro ámbito habría profesado otros principios. Las grandes ideas jamás irrumpen súbitamente. Las que se basan en la verdad tienen siempre precursores que preparan parcialmente el camino. Después, cuando llega el momento, Dios envía a un hombre con la misión de resumir, coordinar y completar los elementos esparcidos, y formar con ellos un cuerpo de doctrina. De ese modo, como la idea no surge bruscamente, cuando hace su aparición encuentra espíritus dispuestos a aceptarla. Así ha sucedido con la idea cristiana, presentida muchos siglos antes de Jesús y los esenios, y cuyos principales precursores fueron Sócrates y Platón. Sócrates, al igual que Cristo, no escribió o al menos no ha dejado ningún escrito, al igual que él, murió como los criminales, víctima del fanatismo, por haber atacado las creencias aceptadas y por haber colocado la virtud real por encima de la hipocresía y del simulacro de las formas, en una palabra, porque combatió los prejuicios religiosos. Así como Jesús fue acusado por los fariseos de corromper al pueblo con sus enseñanzas, también Sócrates fue acusado por los fariseos de su tiempo, pues los ha habido en todas las épocas, de corromper a la juventud, al proclamar el dogma de la unicidad de Dios, de la inmortalidad del alma y de la vida futura. Del mismo modo que solo conocemos la doctrina de Jesús por los escritos de sus discípulos, solo conocemos la de Sócrates por los escritos de su discípulo Platón. Creemos de utilidad resumir aquí sus conceptos más importantes, para demostrar su concordancia con los principios del cristianismo.
A los que consideren este paralelo como una profanación, y pretendan que no puede haber paridad entre la doctrina de un pagano y la de Cristo, les responderemos que la doctrina de Sócrates no era pagana, puesto que su objetivo era combatir el paganismo, que la doctrina de Jesús, más completa y más depurada que la de Sócrates, no pierde nada en la comparación, que la trascendencia de la misión divina de Cristo no puede verse disminuida por ello, y que por otra parte se trata de un hecho histórico que no puede ignorarse. El hombre ha llegado a la época en que la luz sale por sí misma de debajo del celemín, y él está maduro para mirarla de frente. Tanto peor para los que no se atrevan a abrir los ojos. Ha llegado el tiempo de mirar las cosas en forma amplia y elevada, ya no desde el punto de vista mezquino y limitado de los intereses de sectas y de castas. Por otra parte, estas citas probarán que, así como Sócrates y Platón presintieron la idea cristiana, también se encuentran en su doctrina los principios fundamentales del espiritismo. Resumen de la doctrina de Sócrates y Platón. Y, el hombre es un alma encarnada. Antes de su encarnación, el alma existía unida a los arquetipos primordiales, a las ideas de lo verdadero, del bien y de lo bello. De ellas se separa al encarnar y, recordando su pasado, está más o menos atormentada por el deseo de volver a él. No se puede enunciar más claramente la distinción y la independencia del principio inteligente y del principio material. Además, se trata de la doctrina de la preexistencia del alma, de la vaga intuición que ella conserva de otro mundo al cual aspira, de su supervivencia al cuerpo, de su salida del mundo espiritual para encarnar, y de su regreso a ese mundo después de la muerte. Es, por último, el germen de la doctrina de los ángeles caídos. 2. El alma se extravía y se turba cuando se sirve del cuerpo para considerar algún objeto. Siente vértigo, como si estuviera ebria, porque se apega a cosas que por su naturaleza están sujetas al cambio. Por el contrario, cuando contempla su propia esencia, se dirige hacia lo que es puro, eterno e inmortal, y como es de la misma naturaleza, permanece allí tanto tiempo como puede. Entonces sus extravíos cesan, porque está unida a lo que es inmutable. Ese estado del alma es lo que se llama sabiduría. Así, el hombre que considera las cosas de la tierra con poca elevación, desde el punto de vista material, vive de ilusiones. Para apreciarlas con exactitud, es preciso verlas desde lo alto, es decir, desde el punto de vista espiritual. La verdadera sabiduría debe, pues, aislar hasta cierto punto el alma del cuerpo, para ver con los ojos del espíritu. Esto es lo que enseña el espiritismo. Véase el capítulo 2, párrafo 5. 3. Mientras tengamos nuestro cuerpo y el alma se encuentre sumergida en esa corrupción, nunca poseeremos el objeto de nuestros deseos, la verdad. En efecto, el cuerpo nos suscita 1000 obstáculos, por la necesidad que tenemos de cuidarlo. Además, nos llena de deseos, de apetitos, de temores, de 1000 quimeras y de 1000 tonterías, de manera que con él es imposible que seamos sabios, ni por un instante. Con todo, si no nos es posible conocer nada con pureza mientras el alma está unida al cuerpo, entonces ha de suceder una de estas dos cosas: o jamás conoceremos la verdad, o solo la conoceremos después de la muerte. Es de esperar que, una vez desembarazados de la locura del cuerpo, conversaremos como hombres igualmente libres, y conoceremos por nosotros mismos la esencia de las cosas. Por eso los verdaderos filósofos se preparan para morir, y la muerte no les parece espantosa en absoluto. El cielo y el infierno, primera parte, cap 2, y segunda parte, cap I. Ahí radica el principio de las facultades del alma, obnubiladas por la intermediación de los órganos corporales, así como el de la expansión de esas facultades después de la muerte. No obstante, aquí se trata solamente de las almas de élite, ya purificadas, pues no sucede lo mismo con las almas impuras. 4. El alma impura, en ese estado, se encuentra entorpecida, y se ve arrastrada de nuevo hacia el mundo visible por el horror que tiene a lo invisible e inmaterial. Dicen entonces que se mantiene errante alrededor de los monumentos y de los sepulcros, cerca de los cuales se han visto a veces tenebrosos fantasmas, tal como deben de ser las imágenes de las almas que han dejado el cuerpo sin estar completamente purificadas, y que conservan algo de la forma material, lo que hace que puedan ser percibidas por la vista humana. Esas no son las almas de los buenos, sino las de los malos, que están obligadas a vagar en esos parajes, a donde llevan consigo la pena de su primera vida y en donde permanecen errantes hasta que los apetitos inherentes a la forma material con que estuvieron revestidas vuelvan a conducirlas a un cuerpo. Entonces vuelven, sin duda,
a adoptar las mismas costumbres que eran objeto de sus predilecciones durante su primera vida. No solamente está expresado aquí con claridad el principio de la reencarnación, sino que está descrito, del mismo modo que lo muestra el espiritismo en las evocaciones, el estado de las almas que aún están bajo el imperio de la materia. Hay más, pues se afirma que la reencarnación en un cuerpo material es una consecuencia de la impureza del alma, mientras que las almas purificadas están dispensadas de hacerlo. El espiritismo no dice otra cosa. Añade solamente que el alma que ha tomado buenas resoluciones en la erraticidad, y que posee conocimientos adquiridos, trae al renacer menos defectos, más virtudes y más ideas intuitivas que las que tenía en su precedente existencia. De ese modo, cada existencia determina para ella un progreso intelectual y moral. El cielo y el infierno, segunda parte, ejemplos. V. Después de nuestra muerte, el genio, Daimon, demonio, que se nos había asignado durante la vida, nos lleva a un paraje en el que se reúnen todos aquellos que deben ser conducidos al Hades, para ser juzgados. Las almas, después de haber permanecido en el Hades el tiempo necesario, vuelven a ser conducidas a esta vida en múltiples y prolongados periodos. Esta es la doctrina de los ángeles de la guarda o espíritus protectores, y de las reencarnaciones sucesivas después de intervalos más o menos prolongados de erraticidad. Y los demonios ocupan el espacio que separa el cielo de la tierra. Son el lazo que une al gran todo consigo mismo. Dado que la divinidad nunca entra en comunicación directa con el hombre, los dioses se comunican y hablan con él por intermedio de los demonios, sea en el estado de vigilia o durante el sueño. En la antigüedad, al contrario de lo que sucede en los tiempos modernos, la palabra daimon, de la que se ha formado el término demonio, no se tomaba en mal sentido. No se aplicaba exclusivamente a los seres malévolos, sino a todos los espíritus en general, entre los cuales se distinguía a los espíritus superiores, denominados dioses, y a los espíritus menos elevados, o demonios propiamente dichos, que se comunicaban directamente con los hombres. El espiritismo afirma también que los espíritus pueblan el espacio, que Dios solo se comunica con los hombres por intermedio de los espíritus puros, encargados de transmitir su voluntad, que los espíritus se comunican con ellos durante la vigilia y durante el sueño. Sustituid la palabra demonio por la palabra espíritu, y tendréis la doctrina espírita. Poned la palabra ángel, y tendréis la doctrina cristiana. 7. La preocupación constante del filósofo, tal como la comprendían Sócrates y Platón, consiste en tener sumo cuidado con el alma, no tanto en lo que respecta a esta vida, que solo dura un instante, sino con miras a la eternidad. Si el alma es inmortal, ¿no será prudente vivir con el fin de alcanzar la eternidad? El cristianismo y el espiritismo enseñan esto mismo. 8. Si el alma es inmaterial, debe pasar después de esta vida a un mundo igualmente invisible e inmaterial, del mismo modo que el cuerpo, cuando se descompone, vuelve a la materia. Solo que conviene distinguir bien el alma pura, verdaderamente inmaterial, que se alimenta como Dios de la ciencia y de las ideas, del alma más o menos manchada de impurezas materiales, que le impiden elevarse hacia lo divino y la retienen en los lugares de su morada terrestre. Sócrates y Platón, como se ve, comprendían perfectamente los diferentes grados de desmaterialización del alma. Insisten en la diferencia de situación que resulta para ellas de su mayor o menor pureza. Lo que ellos decían por intuición, el espiritismo lo prueba con numerosos ejemplos que pone al alcance de nuestra vista. El cielo y el infierno, segunda parte. 9. Si la muerte fuese la completa disolución del hombre, sería muy ventajosa para los malos, pues después de la muerte se verían libres, al mismo tiempo, de su cuerpo, de su alma y de sus vicios. Solo aquel que atavió su alma, no con elementos extraños, sino con los que son inherentes a ella, podrá esperar tranquilamente la hora de su partida al otro mundo. En otros términos, esto significa que el materialismo, que proclama la nada para después de la muerte, constituye la anulación de toda responsabilidad moral ulterior y, por consiguiente, representa un estímulo para el mal. Significa también que con la nada el malo tiene todo para ganar, y que solo el hombre que se ha despojado de sus vicios y se ha enriquecido con virtudes puede esperar tranquilamente el despertar en la otra vida. El espiritismo nos enseña, con los ejemplos que pone todos los días ante nosotros, cuán penoso es para el malo el tránsito de una vida a la otra, así como el ingreso en la vida futura. El cielo y el infierno, segunda parte, capi. X. El cuerpo conserva los vestigios bien pronunciados de los cuidados que se le han dispensado y de los accidentes que experimentó.
Lo mismo sucede respecto al alma. Cuando ésta se despoja del cuerpo, lleva consigo las señales evidentes de su carácter, de sus afecciones, y las marcas que cada uno de los actos de su vida le dejaron. De ese modo, la mayor desgracia que puede sucederle al hombre es irse al otro mundo con el alma cargada de crímenes. Ya ves, Calicles, que ni tú, ni Polo, ni Gorgias podéis probar que deba llevarse un modo de vida distinto al que propongo, que también nos resulta útil después de la muerte. De tantas opiniones diversas, la única que permanece inquebrantable es la de que vale más sufrir una injusticia que cometerla, y que por encima de todo debe uno dedicarse, no a parecer un hombre de bien, sino a hacerlo. Conversaciones de Sócrates con sus discípulos, en la prisión. Aquí encontramos otro punto capital, confirmado hoy por la experiencia, que el alma no purificada conserva las ideas, las tendencias, el carácter y las pasiones que tenía en la tierra. La máxima, más vale sufrir una injusticia que cometerla, ¿no es acaso completamente cristiana? Es el mismo pensamiento que Jesús expresa con esta imagen: si alguien te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra. Cap 12, párrafo 7 y 8. 11. Una de dos cosas: ¿la muerte consiste en la destrucción absoluta o es el tránsito del alma a otro lugar? Si debe aniquilarse todo, la muerte será como una de esas noches raras que pasamos sin soñar y sin ninguna conciencia de nosotros mismos. En cambio, si la muerte solo es un cambio de morada, si es el tránsito hacia un lugar donde los muertos deben reunirse, qué felicidad sería encontrar allí a los que hemos conocido. Mi mayor placer sería examinar de cerca a los habitantes de esa morada para distinguir, al igual que aquí, a los que son sabios de aquellos que creen serlo y no lo son. Pero ya es hora de separarnos, yo para morir, vosotros para seguir viviendo. Sócrates a sus jueces. 4. Según Sócrates, los hombres que han vivido en la tierra se vuelven a encontrar después de la muerte y se reconocen. El espiritismo nos demuestra que continúan las relaciones que hubo entre ellos, de manera que la muerte no es una interrupción ni la cesación de la vida, sino una transformación sin solución de continuidad. Si Sócrates y Platón hubiesen conocido las enseñanzas que Cristo impartió 500 años después, así como las que imparten actualmente los espíritus, no habrían hablado de otro modo. En esto no hay nada que deba sorprendernos, si consideramos que las grandes verdades son eternas. 4. Véase Platón, Apología de Sócrates 40 CA 42. N del T. 50. Que los espíritus adelantados deben de haberlas conocido antes de venir a la tierra, hacia donde las trajeron, que es posible que Sócrates, Platón y los grandes filósofos de su tiempo hayan estado, más tarde, entre los que secundaron a Cristo en su divina misión, y que fueron elegidos para ese fin precisamente porque estaban, más que otros, en condiciones de comprender sus sublimes enseñanzas. Por último, que hoy pueden formar parte de la pléyade de los espíritus encargados de venir a enseñar a los hombres esas mismas verdades. 12. Nunca se debe devolver injusticia con injusticia, ni hacer mal a nadie, sea cual fuere el daño que nos haya hecho. No obstante, pocas personas admitirán este principio, y las que no concuerdan con él, no hacen más que despreciarse unas a otras. ¿Acaso no es este el principio de la caridad, que nos enseña a no devolver mal por mal y perdonar a nuestros enemigos? 13. Por los frutos se conoce el árbol. Es preciso calificar cada acción según lo que produce, es decir, llamarla mala, cuando de ella provenga el mal, y buena, cuando de origen al bien. Esta máxima, por los frutos se conoce el árbol, se halla repetida textualmente en muchos pasajes del Evangelio. 14. La riqueza es un gran peligro. Todo hombre que ama la riqueza no se ama a sí mismo ni a lo que es suyo, sino que ama algo que le es aún más extraño que aquello que le pertenece. Cap 16. 15. Las más hermosas plegarias y los más bellos sacrificios agradan menos a la divinidad que un alma virtuosa que se esfuerza en hacerse semejante a ella. Sería grave si los dioses dispensaran más atención a esas ofrendas que a nuestras almas. Por ese medio, los más culpables podrían conquistar sus favores. Pero no, solo son verdaderamente justos y sabios los que, tanto por sus palabras como por sus actos, cumplen con sus deberes para con los dioses y los hombres. Capx, párrafo 7 y 8. 16. Llamo hombre vicioso a ese amante vulgar que ama al cuerpo más que al alma. El amor está por doquier en la naturaleza, que nos invita a ejercer nuestra inteligencia. Se encuentra hasta en el movimiento de los astros.
El amor embellece la naturaleza con sus ricos tapices, se engalana y fija su morada allí donde encuentra flores y fragancias. Es también el amor el que da paz a los hombres, calma al mar, silencio a los vientos y alivio al dolor. El amor, que habrá de unir a los hombres con un lazo fraternal, es una consecuencia de esa teoría de Platón acerca del amor universal como ley de la naturaleza. Cuando Sócrates afirmó que el amor no es un dios, ni un mortal, sino un gran demonio, es decir, un gran espíritu que preside al amor universal, esa proposición se le imputó sobre todo como un crimen. 17. La virtud no puede enseñarse, viene como un don de Dios a los que la poseen. Esta es, con pocas diferencias, la doctrina cristiana de la gracia. No obstante, si la virtud es un don de Dios, entonces es un favor. Por consiguiente, podemos preguntar por qué no la concede a todos. Por otra parte, si es un don, no existe mérito alguno en quien la recibe. El espiritismo es más explícito, pues dice que el que posee la virtud, la ha adquirido por sus esfuerzos en existencias sucesivas, despojándose poco a poco de sus imperfecciones. La gracia es la fuerza que Dios concede al hombre de buena voluntad para despojarse del mal y hacer el bien. 18. Hay una disposición natural en cada uno de nosotros. Percibimos mucho menos nuestros defectos que los ajenos. El Evangelio dice, veis la paja en el ojo de vuestro vecino, y no veis la viga en el vuestro. Capx, párrafo 9 y 10. 19. Si los médicos fracasan en la mayor parte de las enfermedades, es porque cuidan el cuerpo sin cuidar el alma, y porque, dado que el todo no está en buen estado, es imposible que una parte funcione bien. El espiritismo ofrece la clave de las relaciones que existen entre el alma y el cuerpo, y prueba que entre ambos hay una reacción continua. De este modo, abre un camino nuevo a la ciencia. Al mostrarle la verdadera causa de ciertas afecciones, le proporciona los medios para combatirlas. Cuando la ciencia tome en cuenta la acción del elemento espiritual en la armonía del conjunto, fracasará con menos frecuencia. 20. Todos los hombres, a partir de la infancia, hacen mucho más mal que bien. Esta máxima de Sócrates toca la grave cuestión del predominio del mal en la tierra, cuestión irresoluble sin el conocimiento de la pluralidad de los mundos y del destino de la tierra, en la que solo habita una fracción muy pequeña de la humanidad. Solo el espiritismo brinda la solución, que se desarrolla más adelante, en los capítulos 2, 3 y v. 21. La sabiduría consiste en que no creas saber lo que no sabes. Esto se dirige a las personas que critican aquello de lo que a menudo no saben ni una palabra. Platón completa ese pensamiento de Sócrates cuando dice, procuremos antes, si es posible, hacerlas más honestas en sus palabras. Si no lo fueran, no nos preocupemos por ellas, y solo busquemos la verdad. Procuremos instruirnos, pero no nos injuriemos. Así deben obrar los espíritas en relación con sus opositores, sean estos de buena o de mala fe. Si Platón reviviera hoy, encontraría las cosas más o menos como en su tiempo, y podría usar el mismo lenguaje. Sócrates también encontraría personas que se burlarían de su creencia en los espíritus y lo tratarían de loco, así como a su discípulo Platón. Por haber profesado estos principios, Sócrates primero fue ridiculizado, después, acusado de impiedad y condenado a beber cicuta. No cabe duda de que las grandes verdades nuevas, al sublevar en contra de ellas los intereses y los prejuicios a los que han atacado, no pueden establecerse sin lucha y sin crear mártires.